Para todos nuevamente. Ya estamos entonces dando inicio a esta grabación de esta sesión en la cual damos entonces arranque, comienzo a ese segundo corte. En pantalla tenemos entonces nuestra guía de aprendizaje que está vinculada con unos elementos muy importantes dentro del cálculo vectorial que se denominan máximos y mínimos, cómo analizar una función a partir de sus máximos y mínimos con la ayuda de la prueba de la segunda derivada. Vamos a ver algo que se llama el Hessian. Y el otro tema que se llama multiplicadores de Lagrange, que vamos a abordarlo desde el manejo de una aplicación también, una forma de comprobarlo, como lo hicimos en el primer corte. Entonces tenemos la posibilidad de apoyarnos en las herramientas tecnológicas como eso, una herramienta, un instrumento de comprobación. Para la siguiente semana, entonces tenemos el abordaje integrales dobles e integrales triples, en algo que se llama también una relación de coordenadas polares, esféricas y cilíndricas. Entonces, esa va a ser como nuestra temática, ese segundo corte. Es una temática muy bonita que nos invita, obviamente, a manejar como tal esas herramientas matemáticas que ya tenemos nosotros, como son las integrales. Pero antes de dar paso precisamente a esto de las integrales, pues tenemos aquí algo muy interesante y es la relación de los máximos y los mínimos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a compartir un momentico en pantalla, compartir eso por aquí. Entonces, ¿qué es eso de máximos y de mínimos? Pues, de alguna forma, pues nosotros ya tuvimos la posibilidad entonces de experimentar un poco con el manejo de GeoGebra. Algo que estamos viendo como aquí en pantalla es, bueno, si yo grafico una función, al analizarla, pues no solamente es poderla graficar, sino también analizarla, interpretarla. Tengo la posibilidad entonces de identificar algunos puntos. Cuando nosotros manejamos entonces GeoGebra, vamos a colocar aquí un momentico esta pantalla aquí, GeoGebra, entonces pues podemos identificar de alguna forma comportamientos. Entonces uno dice, listo, yo tengo esta que es una función que ustedes la digitaron y la analizaron, se llama la silla de montar. La característica algebraica de esta función es que es de la forma de x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, ese menos hace que haya una relación precisamente entre las variables y que de alguna forma entonces nos está diciendo que la forma de ella tiene una característica especial. Uno diría, bueno, este punto, por ejemplo, yo estoy girando aquí los ejes. ¿Será que tiene un punto más bajo? ¿Es un punto más alto? En una silla de montar, así como lo entendemos nosotros, este punto que aparece acá, diríamos, puede ser el más bajo, pero a la vez entonces hay un comportamiento de la función que sigue una curva. Si ustedes ven las parábolas, lo que ven acá, dice que la función sigue hacia abajo. Entonces, a la vez este punto, que es el más bajo de esta parte superior de la gráfica, viene también a ser el punto más alto, ya que continúa y que sigue entonces en su pronunciación hacia el eje Z hacia abajo. Entonces, una silla de montar es muy difícil de decir si ese punto es un punto máximo o un punto mínimo. Entonces se dice o se decide que es un punto silla. Un punto silla es que es máximo y es mínimo para varias de sus características. Por ejemplo, si nosotros cambiáramos un poquitico aquí nuestra función y diéramos una característica como esta, que es un paraboloide, solamente cambiando un signo aquí a nuestra expresión en dos variables, en este caso x al cuadrado más y al cuadrado, nos resulta un paraboloide. Y al analizar el paraboloide, entonces puedo entender que si yo lo observo de esta manera, digo, no hay un punto, en este caso, dice es el punto más bajo el que puedo identificar, se extiende, en este caso, el poliedro, el sólido hacia arriba, pero también entenderé que entonces no hay un punto más alto que todos porque pues sí se sigue extendiendo. En este caso lo que puedo analizar es que definitivamente es un punto más bajo que todos. Tengo un punto mínimo, en este caso, donde puedo analizar que todos los puntos son más altos que él. Entonces, en ese momento estoy analizando, interpretando como tal los puntos de ese sólido, de ese cuerpo. Eh, Nosotros tenemos la posibilidad entonces también de interpretar algunas relaciones
permítame aquí un momentico. Y dentro de esas relaciones uno dice, bueno, si yo puedo identificar entonces que existen puntos más bajos o puntos más altos como el que estamos observando en este momento. Aquí el paraboloide le dice una relación de colocar simplemente un signo menos antes de esta suma paraboloidal. Esta suma con este signo positivo me dice que es un paraboloide, que es abierto hacia arriba. El signo menos lo que hizo fue simplemente abrirlo hacia abajo. Y en ese momento, entonces, analizando pues, el punto como tal, ya no tengo un mínimo, sino tengo un máximo. Es el punto más alto de todos los valores que puedan considerarse dentro de la función. Entonces, eso que estamos haciendo entonces es la identificación precisamente de un comportamiento que yo puedo entonces ahora corroborar algebraicamente. En este momento lo estamos haciendo entonces en el análisis gráfico, que pues debo también aprovechar para felicitarlos por ese gran trabajo que hizo la mayoría. También yo corro esto. Entonces, al manejar entonces sus gráficos, que esta cosa no se quiere ir, aquí ya. Entonces, cuando ya manejan los gráficos, dicen, no, me pareció súper bonito hasta el manejo que hicieron de curvas de nivel, de GeoGebra. Entonces, esos tres son algunos de los ejemplos de cómo es que yo puedo analizar precisamente el comportamiento de una función de dos o más variables. En este caso, recuerden que estamos haciendo pues, una generalización. Entonces, hablar de máximos, hablar de mínimos, como lo tenemos, por ejemplo, aquí. Entonces, tengo aquí la posibilidad de reconocer que tengo un mínimo, que es el valor más bajo de todos los anteriores, que tengo también la posibilidad de hablar de un máximo, entonces como el punto más alto respecto a unas relaciones en correspondencia, y también que puedo hablar de un punto silla. Ese punto silla se llama así, entonces, ¿por qué no decide? No se sabe si es máximo o si es mínimo, porque es relativo, obviamente, a los demás puntos. Esas tres, perdón, son las posibilidades de analizar como tal entonces una función. Ahora vendría entonces la parte, como lo mencionamos, la parte algebraica. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que nosotros estamos practicando las derivadas parciales. Y entonces, ¿recuerdan ustedes cuando analizaron entonces precisamente con una segunda derivada en R2 la concavidad o la convexidad de una función? Aquí, que era con la segunda derivada, acá prácticamente es lo mismo. Vamos a hablar de, yo puedo derivar parcialmente una función de dos o más variables y lo que hago precisamente es manejar la información de esas derivadas parciales. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Hola, hola, ¿vamos bien? Sí, profe. Ah, listo, gracias. Entonces lo que tenemos en pantalla es un ejemplo. Entonces lo vamos a practicar. Entonces tenemos como tal la función de la forma, dice f de x, z, tiene la forma de, entonces es un polinomio aritmético, tiene x a la 3 por y, un primer término, menos 2yz al cuadrado, segundo término, más z, ¿no? De xz al tercer término. Entonces nos dicen, vamos a implementar las derivadas parciales como una herramienta para poder interpretar esa función. Desafortunadamente, ese tipo de funciones, hasta el momento no existe el software que pueda graficarnos esa relación, porque recuerden que esto que está aquí, al hablar de la imagen de X, Y, Z, me estoy proyectando en R, entonces hablaríamos de R4, de esa imagen, y pues entonces ahí no tenemos todavía la posibilidad de graficarla, pero lo que puedo hacer sí es manejar su parte algebraica. Entonces, vamos a hallar cada una de las derivadas parciales respecto ya, como lo hemos practicado, ustedes ya que son súper expertos, y cuando ya tengo la posibilidad de encontrar esa derivada parcial, pues lo importante de esto de la derivación es que yo puedo hacer una derivación de manera sucesiva hasta que se lo permita la expresión respecto a las variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo la derivada parcial respecto a x de este primer término 3x, perdón, x a la 3y. Entonces aquí, aquí yo borro un poquitico, entonces para copiarlo. Entonces quiere decir que entonces la derivada parcial, que pues es una notación, puede escribir aquí f sub x o f sub prima sub x, entonces sería igual a 3
x al cuadrado y y, que viene a ser la constante. Recuerden que y es la constante en este momento si derivo parcialmente respecto a x. Del segundo término, menos 2 y z al cuadrado, pues entiendo que ahí x no aparece, por lo tanto y y z son unas constantes. Y ahora vendría entonces la derivada del tercer término, que es seno positivo de xz. Ahí aparece la variable x, por lo tanto, puedo derivarlo. Y la derivada del seno sería la derivada externa, entonces más coseno de xz por, ahora sí, lo haríamos aquí un momentico, por la derivada interna de xz, que sería z. Y hasta ahí. Entonces la derivada parcial respecto a x. ¿Qué nos habla precisamente esa relación de derivadas de orden superior? Que yo puedo seguir derivando esta expresión. Entonces, en este costado, pues aquí lo colocamos en la diapositiva de alguna forma pues para poderlo diferenciar. Entonces tengo enunciado, dice f sub x, o sea, es como la derivada parcial que ya tengo arriba, ahora nuevamente la voy a derivar respecto a x. Entonces coger esa expresión 3x al cuadrado y más z coseno de xz y la derivo ahora nuevamente respecto a x. Entonces nos quedaría igual a, entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto nos daría esto? Voy a colocar un poquitico más por acá. Bueno, ayúdenos. ¿Cuánto nos daría esa expresión? Vamos a derivarla nuevamente respecto a x. 6 Sí, XY. sí. Espérate que yo conecto aquí para poder ver. Quiero ver quién participa. ¿Quién habló, Adri? ¿Angelique? ¿Quién habló? Sí, Adriana, profe. Listo, Adri. Muy bien, Adri. Entonces quedaría muy bien. 6xy. Listo. Y respecto al segundo término, Adri, ¿tú qué dices? Lo que aparece Menos en seno de XY menos seno, muy bien. Entonces aquí seno de x, de xz, ¿cierto? Y aparece la derivada interna, sería Z cuadrado, ¿no, profe? z al cuadrado. Muy bien, listo, z al cuadrado. Perfecto, listo, muy bien. Ahora sí, esa misma expresión la derivará respecto a y. Entonces, ¿qué nos daría? Entonces, ¿qué dicen? Ahora, esa misma que está ahí, la misma expresión original, esta. Dice ahora entonces voy a derivar, entonces ya la derivada de f de x, o sea, f sub x, deriva parcial de x, pero ahora respecto a y. Ahora me dicen es respecto a y. Entonces, ¿qué nos daría? X al cubo, ¿no, profe? Entonces quedaría, si es solamente y, ¿cierto? Ahora es y la variable, muy bien. Entonces, y la variable, entonces, 3x a la qué? 3x al cuadrado, porque ahora esta es la variable. 3x al cuadrado, entonces sería la constante. ¿Sí? Más o menos. Ahí nos devolvemos un poquitico. O sea, queremos es que se derive la expresión, la misma función que tenemos originalmente, o sea, la primera derivada parcial respecto a x. Esta es la que tengo que derivar respecto a sí misma, respecto a x, y ya nos dio esto. Nos dio 6xy menos z al cuadrado seno de xz. Ahora, esa misma expresión necesito derivarla, pero respecto a y. Entonces, x va a ser la variable. X va a ser constante, perdón. Entonces, quedaría como. Entonces, x es Es X constante. al cuadrado, 3x solamente. al cuadrado únicamente. ¿Aparece en el otro término de la y? No, ¿cierto? No, profe. Entonces, como no aparece muy bien, Isa, entonces ya no queda nada más. Ahora, esa misma expresión, esa misma derivada parcial de x, la primera derivada la voy a derivar respecto a z. El primer término no tiene z. Entonces, ok, pues si no tiene z, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces, ahora voy a derivar z respecto a z. Entonces, el primer término, pues 0 más, ¿y cómo quedaría ahí? Ahí que veo presente, que la z aparece multiplicándose. Entonces, ahí es regla del producto. La derivada del primero, que sería 1, ¿cierto? Por coseno de xz, más
dejo quieta la primera función y derivo la segunda. ¿Quién es la derivada de coseno de xz? En seno, profe. Listo, negativo, ¿cierto? Entonces, Sí. listo, entonces menos. Entonces aquí quedaría seno de xz. ¿Y qué nos falta? Por la deriva interna, ¿cierto? ¿Quién es la deriva interna si z es la variable? Sería X, ¿no, profe? X, listo, muy bien, sería X. Entonces aquí arreglémoslo un poquitico más porque esa tuvo más operación algebraica. Sería coseno de xz más por menos menos, menos xz, aquí, seno de xz. Bueno, hasta ahí, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con esas derivadas de orden superior? ¿Por qué se llama de orden superior? Porque estoy derivando varias veces. Si me pidieran, entonces ahora coja esta, por ejemplo, la segunda derivada respecto a x y nuevamente derívela. Puedo derivar tantas veces como sea necesario y como lo permita la expresión. Entonces yo puedo derivar parcialmente, en este caso tal cual como ustedes lo hacían en su anterior cálculo, en el diferencial. Eso fue respecto a la derivada parcial de x. Ahora, ¿quién sería? Entonces vamos al otro costado, vamos a practicar la derivada parcial, ahora sí, respecto a y, de la función original. Entonces me devuelvo. Esta es la función original. Listo. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? Ahora, y es la variable. Desde aquí, de x a la 3y, voy por la derivada parcial de la primera función. Si y es la variable, x a la 3 es una constante, entonces por lo tanto esta sería entonces la constante x a la 3. ¿Listo? Porque nos quedaría precisamente la relación de la derivada. De la segunda, entonces menos 2yz al cuadrado. Y es la variable, por lo tanto z es una constante. Nos quedaría menos 2 como constante y z al cuadrado también como constante. Y del seno de xz, todo es una constante, luego la derivada es 0. Entonces ya hicimos la derivada parcial respecto a y. Esta es la derivada parcial respecto a y. ¿Hasta ahí vamos bien? Me corrigen si hay alguna equivocación. ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es plantearnos lo mismo, derivadas de orden superior. Voy a derivar esa respecto a x. ¿Quién me da esa indicación? Es esta, la segunda variable. Entonces, f sub y sub x es derivada parcial de y, ahora derivada respecto a x. Y respecto a x nos daría 3x al cuadrado. Segundo término, pues no aparece la variable x. La misma función de la derivada parcial respecto a y, ahora derivada respecto a y. Y esa derivada respecto a y, entonces nos daría en este caso 0, porque no aparece la variable como tal y. ¿Listo? Y vamos entonces con ahora la derivada parcial respecto en este caso, a z. Y en ese respecto a z, que es la siguiente, entonces nos quedaría que esto es menos 4z. ¿Listo? Hasta ahí, entonces lo que estamos haciendo es aplicando el concepto de derivadas de orden superior, en el cual estamos indicando que puedo derivar tantas veces como sea necesario respecto a la variable. Solamente que tenemos que tener en cuenta es recordar, pues, cuál es la variable que estoy en este caso tomando como precisamente una incógnita variable para que cambie y las otras son constantes. La derivada parcial de la función original, entonces respecto a z, del primer término, entonces pues sería 0 porque no aparece como tal la variable y x, y son constantes. El segundo término, si z es la variable, y es una constante, entonces nos queda ahí la forma menos 4y, que sería la constante, z. Mientras, entonces, que del tercer término, entonces de este que está aquí, aparece la variable z, luego al derivarla, derivo la función externa, la derivada del seno es coseno, entonces más, entonces aquí coseno de evaluar en la función interna, por la derivada interna, en este caso como z es la variable,
la constante sería x, entonces aquí sería por, entonces más x coseno de x, que es la derivada interna. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es derivar eso respecto a x, ahora respecto a y y respecto a z en cada una de sus relaciones. La derivada parcial entonces de esa función, f sub z de x, ahora respecto a x del primer término, entonces tendríamos que no aparece como tal, aquí no aparece la variable x, por lo tanto sería 0. Y del segundo término me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, hay un producto, que fue lo que hicimos ahorita. Entonces sería la derivada del primero por entonces el segundo factor más, ahora dejo quieto el primer factor y entonces derivo como tal el segundo, que sería entonces como respecto a x, ¿cierto? Entonces aquí sería respecto a x y no me va a alcanzar. Coseno de xz. Uy, bueno, ese sería tan poquitico, coseno de xz. Menos x, entonces la derivada de ese segundo factor, entonces la derivada del coseno es menos, ay, me tiras menos seno, ¿cierto? Aquí lo coloqué mal. Ayúdeme porque con esta gripa, Dios mío, más aquí nos quedará, ¿cierto? Sí, Dijimos profe, que, seno. es cierto, aquí puse menos seno. Menos, ay, Dios mío, este lápiz. Seno de xz por la derivada interna, pero x es la variable que nos queda aquí, z. Listo, ahora sí. Bueno, entonces ahí sí lo podemos arreglar, entonces para que quede un poquitico más arregladito, entonces quedaría coseno de xz menos xz seno de xz. Listo, sabemos que estos son es el argumento del ángulo. Listo. Ahora hacemos la misma relación respecto a y. Y es la variable y solamente aparece en el primer término de esa derivada parcial de z. Entonces nos quedaría que esto es menos 4z. ¿Listo? Menos 4z. ¿Qué más tenemos? Entonces el segundo término, aquí no aparece la variable y, por lo tanto eso nos daría 0 la derivada. Y entonces ahora vamos con la derivada parcial de z, de z respecto a sí misma, a z. Entonces el primer término nos quedaría que esto es menos 4y, que sería como la constante. Aquí también tenemos entonces la relación, entonces nos quedaría que esto es más, de una vez lo derivamos, porque es una constante, esa x, nos quedaría que esto es menos seno de xz, x al cuadrado, ¿cierto? Saldría del argumento, de aquí como z es la variable, entonces saldría esa derivada interna que sería x multiplicada por la otra que está aquí, x al cuadrado por, ahora sí la derivada. Bueno, hasta ahí vamos viendo. Ayúdenme a corregir cualquier cosita, por favor. Son tan amables. Entonces, cuando ya tenemos esta que ustedes ven aquí en pantallita, entonces, bueno, ¿y eso es lo que toca hacer? Sí, eso es un juego, obviamente, en el que estamos practicando ese recorderis de derivadas parciales. Ahora quiero que presten mucha atención a lo que yo quiero que ustedes observen. Si les digo que observen las respuestas, observen como tal las respuestas, los resultados que obtuvimos, ¿qué ven por ahí como que les llama la atención? ¿Qué ve que como que sincroniza, como que hay coincidencias? ¿De qué? Voy a ampliar un poquito más. Así. ¿Qué coincidencias ven ustedes? Por ahí, por ahí. ¿Qué dicen? ¿Que estará por ahí parecido? ¿Tienen algo parecido por ahí o no? Yo les voy a ayudar. La respuesta, miren la respuesta. Entonces, miren la derivada, por ejemplo, la derivada parcial, la primera, de x, derivada parcial de x, pero respecto a y. Miren el resultado. 3x al cuadrado. Entonces, la derivada, tuvimos que derivar primero parcialmente respecto a x y después respecto a y nos dio 3x al cuadrado. Ahora quiero que miren esta. La derivada parcial de y después la haríamos respecto a x. ¿Qué ven ahí? Son iguales, profe. Son iguales, muy bien. Entonces, cuando se llaman derivadas parciales mixtas,
Entonces cuando las combino, entonces dice, o sea que el orden aquí altera como tal ese resultado y la respuesta es no. Si tú derivas primero una función parcialmente respecto a X y después lo haces respecto a Y, debe dar el mismo resultado que haberla derivado respecto a X y después respecto a Y. Ahora miren la otra mixta. ¿Dónde está la otra mixta? Entonces, por ejemplo, miremos la otra mixta que esté por aquí combinada. La segunda derivada de X parcial y ahora miren, y después derivada respecto a Z, ahora miren la derivada. Entonces, de Z después la derivada parcial respecto a X. ¿Nos dio lo mismo? Sí, ¿cierto? Y profe, son iguales. Son iguales. Entonces, ahí hemos comprobado, hay una forma de comprobación, que las derivadas mixtas deben ser iguales. La derivada parcial de Y después respecto a Z es igual a la derivada parcial de Z respecto a Y. Entonces nos da lo mismo. Entonces aquí viene una propiedad muy interesante de las derivadas parciales. Es que las derivadas mixtas, solo se aplica con las mixtas. Es que sí, ¿cómo comprobar que yo he hecho un buen proceso de derivación de orden superior? Porque las derivadas mixtas me deben dar igual. Entonces, ok, aquí derivé bien. ¿Listo? Dice, entonces, es una propiedad precisamente de la derivación, entonces, que las derivadas mixtas deben ser iguales. Derivadas parciales, ¿no? Estamos hablando de derivadas parciales, deben ser iguales. Entonces, ¿por qué esa relación? Porque entonces existe algo muy bonito, tiene un nombre muy lindo lo que vamos a ver. Se llama el determinante hessiano. Entonces, ese nombre de hessiano, entonces se asocia precisamente a una relación en la cual pues ustedes como saben, se han dado cuenta que la matemática es eso, es un juego donde alguien se preocupa por algo tan simple, bueno, tan simple entre comillas, ¿no? Dice, oiga, ¿y qué pasa con esas derivadas parciales y por qué me dan igual? Y entonces, ¿será que las puedo relacionar? Y entonces, existe entonces la posibilidad que alguien dice, yo voy a plantear entonces de alguna forma si eso se puede relacionar. Entonces, ese hessiano es una vinculación precisamente donde ustedes pueden ver acá que aquí tengo, esa es otra notación que ustedes ven. Entonces, cuando uno puede tenerlo así como f de x sub x, sin el prima siquiera arriba, y esta notación es la misma que tener la f de x aquí, como la tienen aquí, x al cuadrado. Me está hablando de lo mismo, de que estoy derivando dos veces respecto a... Adriana, ¿una preguntita? No, profe, qué pena, se Bueno. activó el micrófono. No te preocupes. Entonces aquí la notación me está hablando de lo mismo, entonces debo entender, ok, estoy hablando precisamente de eso. Entonces, este hessiano que ustedes ven que se llama el determinante, que lo que hace es vincular esos resultados. Obvio, dice, profe, ¿y toca hacer todas esas expresiones algebraicas? No. Lo interesante es que determinante hessiano, perdón, como ustedes recuerdan los determinantes, ya les vamos a recordar un poquitico, son productos en diagonales. Y lo que uno quiere con ese producto en diagonales es que pues, sean valores numéricos. Entonces, ok, entonces esos valores numéricos me dan a mí una información. Entonces, tener eso aquí en pantallita, también yo voy a copiar, voy a replicarla. Entonces, esto es como tener, voy a borrar un momentico esta que está aquí. Aquí está. Entonces, eso es como tener, recuerden esa parte, entonces aquí se llama que el determinante del hessiano una función. Entonces, el hessiano es hallar las segundas derivadas parciales. Y entonces acá nos plantean, así como lo teníamos ahorita, que la primera, entonces aquí es donde uno se puede perder, entonces aquí les solicito que presten mucha atención. Ese que está aquí, esa fila, el determinante aquí, donde cuando tengo dos variables o más, tengo solamente a X y a Y. O sea, esto es para las funciones, esto es para el hessiano, para funciones donde están solamente X, Y. ¿Listo? Entonces un hessiano se halla como un determinante de 2 por 2. Entonces ese hessiano, para esa función de la forma de X, Y, donde solo tiene dos variables, nos invita a relacionar que en esta tomo la derivada parcial respecto a X y nuevamente respecto a X la voy a derivar. Mientras que en este caso, en la siguiente columna, que es lo que estamos haciendo aquí,
Y colocamos que esto es de respecto a la función XY. En la siguiente columna, lo que voy a relacionar acá es la misma función que estamos teniendo nosotros, solo que ahora la relación va a ser de la función de la derivada parcial respecto a X, pero entonces, aquí lo que te voy a entender es que todas las derivadas parciales, entonces aquí van, por ejemplo, respecto a X o respecto a Y, necesito pues ordenarlas. En algunos textos, como ustedes ven aquí en la parte inferior, entonces colocan, entonces derivada parcial, aquí están las réplicas, f sub x, y aquí está f sub y, que las colocan como en diagonales. Mientras que en algunos, entonces, textos, tengo que definir si todo el primer renglón, digamos aquí está con rosado, va derivado respecto a x, la segunda derivada parcial respecto a x, y abajo las derivadas parciales todas respecto a y. Eso es lo que tengo que definir exactamente. Entonces, por ejemplo, arriba van todas las derivadas parciales respecto a x. Aquí es lo que se le llaman en esta fila derivadas parciales respecto a x, de x. Entonces aquí lo que tendríamos que colocar es la derivada, entonces en este caso, de la derivada parcial respecto a y, ahora respecto a x, de la función, entonces f de xy. Mientras que en la siguiente fila voy a colocar acá la derivada parcial de x, pero derivada, ahora nuevamente respecto a y, de xy. Y acá aparece la derivada, entonces parcial de y respecto a y, de x de y. Bueno, pero ¿qué vimos ahorita? Vimos que las derivadas mixtas, parciales de la segundo orden son iguales. Entonces, ok. Entonces, todo esto, vamos a recordar un poquitico lo de determinantes, ustedes recuerdan un poquito. Determinante, entonces teníamos que era de la forma, entonces aquí A, B, C, D. Determinante se resolvía haciendo productos en diagonal primero en este orden. Esto es A por D menos B por C. ¿Sí recuerdan eso? Esta partecita. Determinantes. Entonces aquí aplicamos la misma relación. Entonces en esa relación, entonces aplicamos lo siguiente. Entonces tendríamos que ese hessiano, determinante de esas funciones hallando esas derivadas, es f sub x, la primera, entonces derivada parcial de x respecto a x, de x por y, multiplicado, entonces se multiplica por la derivada parcial de y respecto a y, ¿listo? En la función, menos, en el menos, en ese caso, las derivadas parciales mixtas, menos x, y, de la función, y por eso van a encontrar un cuadrado acá, porque son la misma. Entonces, como son la misma, entonces simplemente lo que hago es que es el mismo valor al cuadrado. Ese que tal, ustedes ven aquí, pues es la forma de resolverlo, pues yo le recomendaría no memorizarlo, sino simplemente plantearlo mejor como un determinante y resolverlo. ¿Listo? Entonces, este es el juego que nos invita precisamente, pues, como el determinante, el hessiano. Entonces, el hessiano nos dice, ok, entonces hay que jugar con esas derivadas parciales y lo que hago precisamente, pues, es como acomodarlas. Entonces, ya vamos a hacer un ejemplito. Dame aquí un momentito. Vamos a colocar acá un ejemplito para hablar de ese hessiano. Entonces, nos dicen, no, entonces calcule como tal el hessiano de la expresión. Entonces, vamos allá y nos van a dar el punto. La ventaja, entonces en este caso, es que nos van a dar el punto. ¿Listo? Nos dice, halle el hessiano. Entonces, aquí cogemos, por ejemplo, entonces, halle el hessiano de la función f de xy igual, colocamos, por ejemplo, un paraboloide. Entonces, en el punto, y entonces aquí la idea
es que nos den como tal ese valor tienen que darnos, por ejemplo, en el punto 1,2 es un ejemplo. Entonces vamos a hallarlo. Entonces, derivadas parciales. Entonces aquí, entonces el f sub x. Ahora sí la notación como ustedes gustan, si la que ven en pantalla o la que tenemos aquí, lo colocamos acá con f de x sub x. Como ustedes gusten, cualquiera de las dos, por eso las colocamos. Colocamos aquí mejor en pantallita, un momentico. Entonces es esto. Bueno, qué pena. Puse el silencio porque me dio ataque de tos. Bueno, entonces, y con banda musical de fondo. Entonces, esta que está, es una relación de las dos formas en las que pueden usted, entonces, resolverlo. Y lo importante es que podemos interpretar que es la misma definición. Entonces, me ayudan ahí, por favor. Entonces, vamos a hallar, por ejemplo, la derivada parcial respecto a x de la función. Entonces, nos quedaría la forma 8x. 8x Sí, Isa, ayúdame. Gracias, Chinita. Listo. Y respecto a Y, sería 6y. 6Y. Gracias, Misa. Y ahora hagamos entonces, si te parece, ayúdame con de una vez la definición entonces de f sub x. ¿Listo? La segunda derivada, ¿cuánto nos daría? Sería 8, ¿no, profe? 8, listo, chiquito. Y de una vez hagamos esta f sub xy. ¿Cuánto nos daría esa? Respecto a y, Daría 0, ¿no, profe? 0. Eso, muy bien, perfecto. Y aquí, y sub y, entonces la segunda derivada parcial respecto a y, nos daría Sería 6. 6. Y la derivada parcial respecto a x, Sería 0. 0. Muy bien, gracias, Isa. Entonces aquí estamos comprobando, primero que las derivadas mixtas parciales son 0, las segundas derivadas. ¿Y qué más nos hace falta? Nos hace falta entonces que como es un determinante y nos dan un punto, entonces sí, en este caso pues no nos hace falta, porque aquí nos dice que está evaluado, entonces es en la función. Entonces uno dice, ok. Entonces, en este momento, pues afortunadamente la función es más concreta y cuando encuentro la derivada parcial, pues ustedes observan, no hay variables en esas segundas derivadas parciales. Pero si las hubiese, lo que hago es reemplazar el punto que me dan según las coordenadas x y y en esas expresiones. Entonces, con esto, entonces, simplemente decimos, o sea que ya tengo las derivadas parciales, o sea que ya puedo simplemente entonces pasar a hacer el hessiano, y la respuesta es sí. No tuve que hacer sustituciones, o sea, el hecho de que me dieran como tal el valorcito, el punto, pues no fue influyente en la respuesta o el procedimiento. Esa es una ventaja de este tipo de función. Entonces, según esto, el hessiano, entonces, en este caso de la función, lo que hago es simplemente, entonces, colocar el determinante. La segunda derivada parcial respecto a x, que nos dio 8, va acá. En la segunda componente, segunda columna, va la mixta de esa relación. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? 0. En la segunda fila, la segunda componente, entonces la derivada parcial de y respecto a x, que nos da 0. Y
la segunda derivada de y respecto a y en la derivada parcial, que nos da 6. Entonces, simplemente lo que hago es colocarla. Entonces, coloco esas posiciones y con esto el hessiano nos da un valor. En este caso es 8 por 6, 6 por 8, 48, menos ese 0. Entonces, aquí nos da un valor que en este caso es positivo. Entonces, el hessiano tiene un valor numérico que ya vamos a mirar cuál es la información de ese hessiano. Bueno, hasta aquí preguntitas, ¿cómo ven este hessiano? De nombre como que asusta, ¿no? Como así que haya, ¿qué es eso? Pero pues simplemente es una relación de derivadas parciales. Entonces, más que complicarnos un poquitico sobre cómo lo resuelvo, y simplemente es cómo lo ordeno, cómo lo expreso, que es una matriz, en este caso se resuelve como un determinante, y ya, no es más. ¿Alguna preguntita sobre eso? No, profe. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces este es un juego de números. Ese juego de números más o menos salió hace como más de 200 años, como en 1800. Y esas ventajas es, obviamente, pues, de utilizarlas y que nos da una información que nos permite ahora sí, pues, sacar como conclusiones. Entonces dice, bueno, y entonces ahora sí la pregunta. Ah, bueno, mentiras, me falta una cosa. Así como tengo esta relación de dos, cuando está solamente dos variables, pues está obviamente el hessiano de 3 variables. Entonces, obviamente, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la relación, ay, solamente me traje la relación de, con el que estábamos haciendo, ¿no? Dice, bueno, aquí tengo solamente dos variables y pues fue como bonito. Y entonces cuando no las tenga así, sino cuando tenga entonces una relación de 3 variables, entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal cual como ustedes practican, no sé, ustedes cuál fue el método que más les pareció pues interesante respecto al de 3×3, si el de cofactores o el de Sarrus, que era, ¿ustedes recuerdan eso? Que eran repetir filas y columnas. ¿Estaban viendo álgebra lineal? ¿La están viendo o ya la vieron? Ya la vieron, ¿cierto? ¿O no la han visto? ¿Ya vieron álgebra lineal? Sí, creo que sí, obviamente. Sí, sí, profe, ya la Sí, vimos. sí, ¿cierto? Ya. Entonces Sí, son profe. expertos en álgebra lineal. ¿Recuerdan esos determinantes de 3×3? Entonces aquí vamos a colocar entonces algo así, como para que lo recordemos. Entonces, si tuviéramos, coloquémoslo así, A, B, C, X, Y, Z y M, N, P, para no repetir tanto. Entonces, el método de cofactores, lo que nos decía era que uno coge, entonces aquí, por ejemplo, este primer término, y lo que hacíamos, entonces era como, en un momento como cubrir la fila y en este caso columna y fila, en la que pertenecía, por ejemplo, ese primer factor, y mirábamos los resultantes, quienes están como allá, como relacionados como sobrando, y ellos iban a formar un nuevo determinante. Entonces, en este caso, lo que hago, voy a volver aquí para que no quede tan tachoneado, es coger ese valor de A y multiplicarlo por el determinante que es la Y, la Z, la N y la P. ¿Recuerdan eso? Entonces, como que los que tenía aquí. Esos son los que me quedan cuando yo hago como una especie como de relación donde por un momento como que invisibilizo es la fila y la columna a la cual pertenece el primer cofactor. Después cojo este, que es el siguiente cofactor, pero en una relación donde se alternan los signos. Entonces, menos B, y viene el determinante. Dice, o sea que tengo que hacer es esto. Por un momento no visibilizo la fila y la columna a la cual pertenece el B y miro los resultantes. Dice, está X, Z y M y P. ¿Listo? Entonces aquí coloco X, Z y coloco M y P. Y finalmente, entonces viene el tercer cofactor que se alterna con el signo más. Siempre se alternan más, menos, más. Entonces, ese se alterna. Permítame aquí. Entonces aquí más. Aquí voy a borrar. Más C. Ahora sí, viene el determinante mismo como cuando yo lo que hago es por un momento bloquear fila y columna de ese cofactor, me quedaría X, Y, M, N. Y esos son los que coloco acá. X, Y, M y N.
Entonces, con este método de determinantes, pues es el que más recomendamos, se llama el método de determinantes por cofactores. ¿Listo? Porque el de Sarrus, pues bueno, en ocasiones puede ser que uno se equivoque un poquitico con tantas multiplicaciones y las reglas de las indicaciones hacia la izquierda, hacia la derecha con signos. Entonces, es el que más se recomienda por cofactores. Entonces, la diferencia es que este método para determinantes 3×3 es cuando yo tengo aquí una función y mi función entonces donde teníamos la función entonces que teníamos acá ahorita decimos, oiga, y esa ¿cómo la resolveríamos? Entonces dice, pues esta era nuestra función. Voy a volver un poquitico. Y cuando tengo toda esa información, digo, bueno, entonces, ¿cómo voy a ubicarla respecto a eso allá en esa relación? Entonces, vamos a mirarla acá. Entonces, miremos un momentito. Bueno, ¿cómo la ubico? Entonces, primero, pues porque esa información, como está ahí, ¿qué tiene de complicado? De complicado tiene que tiene expresiones como tal y no está evaluada en un punto. Entonces, si llegado el caso de manera general nos dicen determina el hessiano, pero no nos dan el punto, pues yo puedo calcular, entonces encuentro las derivadas parciales, las escribo, puedo mirar si hay una posible reducción algebraica de ello en determinantes, y pues bueno, ya al final de manera general. Pero en este caso, pues nos tendrían que dar el punto, pero suponiendo que no nos lo dieron. Digamos que no nos dieron entonces nos daría que ese hessiano de esta forma, para que lo practiquemos, simplemente lo vamos a ubicar. Y un ejercicio sería, mentira, no lo cierro todavía porque no sé. Entonces aquí sería derivada parcial respecto a x, que lo tendríamos de la forma 6xy menos z al cuadrado seno de xz. Viene la derivada parcial, en este caso, de x, pero ahora respecto a y, que sería 3x al cuadrado. Ahora la derivada parcial de x, pero ahora respecto a fueron las derivadas parciales respecto a x, cuando las derivo nuevamente en el segundo orden con cada una. Mientras que ahora viene la derivada parcial de segundo orden respecto a y. Entonces aquí nos daría aquí xy, nos daría este respecto a x, 3x al cuadrado, de y que nos dio 0. Esta que está aquí, de y respecto a z, que nos dio menos 4z, ¿cierto? Y tenemos otra por acá. Y ahora vienen las parciales de z. Z respecto a x, entonces diría que esto es coseno de xz menos xz seno de xz. La derivada parcial de z respecto a y menos 4z y la derivada parcial de z respecto a z menos 4y menos x al cuadrado seno de xz. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos? Colocar entonces en orden esas derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Y repito, pues aquí vendría el ejercicio algebraico de cómo resolverlo. Entonces, primer cofactor por aquí el 0 nos ayuda bastante para que se reduzca, por ejemplo, y después realizar la parte algebraica. Aunque repito, nos hace falta, entonces, en el punto, entonces cuando nos dicen, por ejemplo, en el punto, y cuando ya nos dicen en el punto, no, es súper chévere, si nos dijeran, por ejemplo, en el punto 0, menos 1, menos pi, o algo así. Entonces, ok, entonces reemplazo x por 0, y por menos 1, z por pi, y ahí encuentro entonces obviamente como las relaciones posibles de ese hessiano. ¿Por qué la idea del hessiano es que sea un número? Un número. Ese valor como tal me da una información específica, que es lo que ya vamos a ver a continuación. Bueno, esta historia continuará mientras que resolvemos esta parte algebraica. Pregunta. Sí, cuéntame. Sí, una pregunta. Cuando nos dan el punto, entonces esos valores los reemplazamos en cada una de esas derivadas, ¿verdad?
Perfecto, sí, Adri, porque si tú lo ves así, es muy extenso, o sea, algebraicamente nos podemos perder. Y la importancia del hessiano es que es un número, es un valor. Entonces, por lo tanto, para que sea un valor necesito encontrarlo específicamente en un punto. Entonces, recuerda que las derivadas parciales me dicen cómo está cambiando la función en un punto respecto a cada variable. Entonces, sí, tienes que reemplazar x por 0, en este caso, y por -1 y el z por pi. Sería como el ejemplo. Ok, o sea, reemplazamos en cada una de esas derivadas, hacemos las operaciones y ahí sí calculamos el determinante. Exacto, muy bien, perfecto, Ari. Entonces aquí vamos a colocarlo, reemplazamos en las derivadas parciales, el punto. ¿Para qué? Para que sea mucho más sencillo. Entonces uno pararía aquí y dice, no, espere, ya las coloqué. Primero venga, yo le evalúo y cuando encuentre el resultado, ahí sí. Tal cual como hicimos, Ari, acá. Mentiras, acá no lo pudimos hacer porque no teníamos X y Y, mentiras. Aquí nos estuvo muy fácil porque no teníamos ni X ni Y, pero sí, esa es la regla. Tengo X, Y y Z, en este que es de 3 por 3, entonces automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Miro la función. Si la función es de dos variables, X y Y, el hessiano se resume en de 2 por 2. Pero si tengo X, Y, Z, el hessiano es de 3 por 3. Entonces, ¿quién nos lo da el ejercicio? Nos dice, bueno, miro y de acuerdo a lo que me indiquen, entonces tengo que hacer esta relación. ¿Listo? Muy bien, Adri. ¿Más preguntitas? Vale, profe, gracias. Bueno, dale un minutico mientras que ya seguimos acá, por favor, un minutico. Bueno, gracias. Entonces, ¿por qué verlo del hessiano? ¿Y por qué lo decimos el valor numérico? Porque hay una información sobre, estamos hablando de, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, profe, con lo que mencionaba al comienzo de tener un mínimo, tener un máximo? Perdón, tener un punto de silla. Porque el hessiano nos da esas segundas derivadas, tal cual como pasaba en R2, nos da una información muy importante. Entonces aquí voy a ampliarlo un poco más. Entonces dice que esa prueba de esa segunda derivada, esta D que está ahí, es esa D del hessiano. Entonces esa es en algunos textos en el que estamos pasándonos en nuestros Stewart, esta D es del hessiano. Entonces nos dicen, bueno, entonces quiere decir que si yo hallo el determinante, ese determinante me da una información. Entonces, lo que tengo que hacer, ustedes lo observan aquí, es la misma expresión que estamos haciendo el determinante. Colocamos un no tan fuerte. El mismo determinante, miren, es el mismo determinante. Entonces, pero cuando ya he practicado un poco eso del determinante, digo, ok, o sea, tomo esa información, la evalúo en el punto, porque dice que necesito encontrar presentes las derivadas parciales para ver si la imagen de un punto XY o un punto XYZ, tiene como tal en ese valor crítico, o sea, si es un máximo, si es un mínimo o un punto de silla. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es un criterio, o sea, un criterio es aplico como tal las definiciones. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en esta carretica? Dice, si el hessiano llegase a dar un número mayor que 0, o sea, un número positivo, y aparte me dice, y mire una cosa, mire que la segunda derivada respecto a x sea mayor que 0. Ah, tengo que ver dos valores. Entonces, y aquí lo que nos preguntaba Adri, pues tengo que hablar en un punto, porque me dicen determine la derivada parcial, mire si es continua, si es un punto máximo mínimo, en un punto específico. Entonces, el punto tienen que dármelo, o
hay una forma que a veces uno dice, pues, y si me dice que lo halle, pues entonces tendría que hallarlo con la derivada parcial e igualarle a 0, como hacíamos en cálculo diferencial. Entonces, en este caso, tengo que mirar dos cosas. Que cuando hallo el de hessiano, ese número, si es mayor que 0, o sea, si es positivo, por ejemplo, acá nos dio 48, nos dio positivo, entonces, ok. Y nos dicen ahora, y mire, si la segunda derivada parcial respecto a x es mayor que 0, entonces venga, miramos de una vez. La segunda derivada